grande, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Estamos gozosos, amén. Amén. Gozosos de lo que el Señor está haciendo, amén. Y más gozosos de lo que el Señor va a hacer en su iglesia. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque todo esto es parte de un proceso. Aleluya. Le voy a invitar que abra su Biblia en Juan. Juan capítulo 14. Amén. Juan capítulo 14. Amén. Del 15 al 17. Amén. Gracias, Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Amén. Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, iglesia, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. ¿Lo cree, hermano? Amén. Gracias, Señor. El Espíritu Santo que está en medio nuestro. Amén. Que está en nosotros y mora con nosotros. Aleluya. Toma asiento nomás, hermano. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Antes de entrar de lleno a la palabra, quería mencionar que le pido al Señor que me dé la sabiduría para poder explicar esto, y las palabras correctas, amén, porque no es fácil hablar del Espíritu Santo, porque cualquier palabra incorrecta que uno pueda decir puede ser una blasfemia, amén, como se nos enseñaba en la primera enseñanza, amén, que si hay algo que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu, aleluya, amén. Entonces es muy complejo hablar, pero solo por la gracia de su Espíritu podemos estar acá, amén, amén, y así el Señor le ha placido, aleluya. Y quería mencionar que nosotros no podemos hablar del Espíritu sin hablar del reino de Dios, amén. Y ¿sabe por qué le menciono esto, hermano? Porque el Señor cuando me ministraba esta palabra, yo le hacía pregunta, bueno, ¿cuál es la función real del Espíritu? Amén. Y el Señor me hacía referencia a que las naciones, los gobiernos y los reinos tienen poderes. Amén. El mundo está siendo gobernado, ¿cierto?, por un poder, por el poder del maligno. Amén. Amén. Y Chile tiene 3 poderes. Amén. El poder legislativo, el ejecutivo, ¿cierto?, y el judicial. Son 3 poderes que lo gobiernan. Amén. Y cada poder tiene una función específica. Amén. Y cada hombre que trabaja en esos departamentos, podríamos decir, tiene una autoridad. Y usted podrá decir, bueno, puede ser cualquier cosa, pero tiene autoridad. Amén. Nosotros lo vemos en los senadores, en los diputados, amén, que muchos los critican porque a veces dicen, estos no tienen ni siquiera estudios. Amén. Pero tienen una autoridad que le ha sido delegada. Amén. Y que por el hecho de ser senadores, podríamos decir, ese título los hace tener un poder. Amén. Y usted no se puede ir en contra de esa autoridad. Amén. Sea lo que sea, nosotros no podemos, no cualquiera puede irse en contra de la autoridad. Amén. Cualquiera que le haga algo al presidente de la República tiene un castigo. Amén. Sencillamente porque el presidente, porque hay un título, hay una autoridad que a él le ha sido delegada. Amén. Amén. Y el reino de Dios, la iglesia, también tiene un poder. Aleluya. Y es un solo poder. Amén. Que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el poder que gobierna la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Amén. No hay otro poder. No son 2 o 3 poderes. No son 2 o 3 unciones. Es una sola. Porque es un solo Espíritu. Amén. Y como se nos mencionaba, un solo bautismo, un solo poder, un solo don. Amén.
Entonces es uno solo. Amén. Y ese es el poder que gobierna la iglesia. Y como poder, Jesús siempre mencionó en el reino autoridad y poder. De hecho, cuando Él envía a los discípulos, les dio autoridad y poder. Amén. Y la autoridad viene de un título. Amén. Y nosotros en el reino tenemos un título. Amén. Un título que nos da autoridad. Porque la autoridad a usted lo hace echar fuera demonios. Amén. Porque así se echan fuera los demonios con autoridad. Pero con poder usted puede sanar un enfermo. Amén. Entonces el reino de los cielos es un reino de autoridad y poder. Aleluya. Y eso lo da el Espíritu de Dios. Amén. Que es uno solo el que gobierna la iglesia. Único y verdadero. Amén. Y Él ha estado siempre en la iglesia. Amén. Como se nos ha mencionado. Amén. Porque yo meditaba esto también y lo conversaba con una hermana que también Cristo murió una sola vez por nosotros. O sea, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y nosotros somos beneficiarios de eso. El Pentecostés ocurrió una sola vez también. Amén. Entonces nosotros ahora solamente recibimos el don del Espíritu. Amén. Sencillamente por eso. Aleluya. Entonces en el capítulo 14 de Juan, fíjense que este capítulo es muy especial porque desde el versículo 1 Jesús empieza a hablarle a los discípulos y a decirle que Él se tiene que ir. Amén. Y es bueno que yo me vaya, les dice. Porque dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Amén. Hay muchas moradas y Él fue a preparar las moradas. Amén. Y donde yo voy, les dice, ustedes no pueden ir todavía. Amén. Porque no había sido cumplida la promesa. Aleluya. Entonces nosotros vemos que en este capítulo el Espíritu Santo pasa a ser una promesa. Amén. Que después fue consumada esa promesa en el Pentecostés. Amén. Y nosotros recibimos esa promesa. Amén. Y dice algo muy importante porque si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces muchas veces hablamos de la venida del Espíritu Santo y todo eso, pero aquí Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces no está hablando de que no cualquiera puede recibir el Espíritu Santo. Amén. No es algo que se vaya a rifar, como se ha hecho siempre, que toda la gente pasa adelante a recibir el Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre. Entonces, la promesa del Espíritu Santo viene del ruego del Hijo. El Hijo le pide al Padre. Dice que les envíe otro consolador, porque hasta ese momento el consolador que tenían los discípulos era Jesucristo. ¿Cierto? Jesucristo les dio el poder, autoridad, les daba la cobertura, les enseñó, pero Él se tenía que ir. Y Él no iba a dejar solo a su pueblo, amén, a su iglesia. Entonces dice, yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén, para siempre. Entonces esto es importante porque para siempre significa que hasta el día de hoy está. Amén. Y hasta el día en que el Señor diga que nos vayamos, hasta el día que el Señor diga. Amén. Hasta que nos vayamos, nos moramos o nos venga a buscar el Señor. Amén. Pero dice para siempre, o sea, no está hablando de un límite. Amén. Y dice lo importante que el mundo no le puede recibir. Amén. Y Pablo en la carta de los Corintios dice que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Entonces uno podría decir, existen dos fuertes espíritus. El espíritu del mundo o el espíritu de Dios. Amén. Y la iglesia tiene al espíritu de Dios. Amén. Mas el mundo está gobernado por el maligno, por el espíritu del mundo. Amén. Y fíjese que quería mencionar esto porque en el verso 26 del mismo capítulo dice, más el Consolador, ¿cierto? Que Jesús iba a enviar. El Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, dice, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces aquí nos está hablando de la función del Espíritu, que Él nos enseña. Si hay algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es enseñarnos. Amén. Y en este tiempo el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia. Está educándola, está preparándola para el gran día. Amén. Que es para la vida eterna, cuando estemos frente a frente al Señor. Amén. Y dice que nos recordará todas las cosas. Amén. Entonces el Espíritu Santo nosotros nos recuerda, nos enseña, porque Él es el que conoce al Padre. Él da testimonio del Padre. Él nos revela a Jesucristo. Amén.
Y en la carta de los Corintios dice que nadie llama a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos revela todas estas cosas. Y yo recordaba cuando Jesús sana al ciego, a Bartimeo, el ciego fue sanado por Jesús y no tenía idea de quién era Jesús. Dijo, yo estaba ciego, ahora veo. Y le preguntan, bueno, ¿y quién te hizo esto? No sé quién fue. Y eso pasa cuando nosotros llegamos al reino. No conocemos a Cristo. Solo sabemos que algo pasó en nuestra vida. Amén. Que fuimos rescatados, que fuimos sanados, que fuimos liberados. Pero ¿cuándo empezamos a conocer a Cristo? ¿Cuándo empezamos a conocer a este Señor que nos salvó, que nos redimió? Después, ¿cierto? Cuando recibimos el Espíritu. Amén. Y ahí se cumple esta palabra que dice que Él nos enseñará todas las cosas. Amén. Porque cuando uno llega al reino no sabe si viene del mundo. Y el mundo no conoce el Espíritu Santo. Amén. Es un reino de las tinieblas. Amén. Y pasamos al reino de la luz. Y en la luz uno ve todas las cosas. Cuando hay luz, ¿cierto? Se ve todos los defectos, todas las cosas. Y por eso es que después nosotros empezamos a ser perfeccionados en el Señor. Porque la luz empieza a enrostrarnos nuestro pecado. Y eso es una función también del Espíritu. El convencimiento. El Espíritu Santo nos convence. Amén. Y quiero mencionar esto, hermano, porque ayer, hace día el Señor me ministraba esto y ayer en la palabra que se predicó, el pastor habló de la santidad. Y fíjese que muchas veces nosotros pedimos santidad al Señor y la pedimos por el Espíritu. Pero, déjeme aclararle una cosa, hermano, que el Señor a mí me aclaró, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo a usted le dice cuán pecador es usted y qué pecado tiene. Pero el que lo santifica a usted es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que hace la expiación de los pecados. No nos confundamos. Amén. Entonces, esto es importante, hermano, porque el Espíritu Santo, nosotros tenemos que pedirle que nos revele nuestra condición. Que nos diga en qué estamos equivocados, ¿cierto? Porque dice que Él nos guiará la verdad. Amén. Que nos diga nuestros errores. ¿Y qué hacemos cuando conocemos nuestros errores? Tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? ¿Y cómo son perdonados nuestros errores? Por la sangre de Cristo. Porque si no, entonces anularíamos la sangre de Cristo. Y no fue en vano derramada. Amén. Amén. Y eso se llama expiación. Amén. Y por eso después en Apocalipsis dice, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, los que las han limpiado. Amén. Los que se han santificado, porque la sangre de Cristo nos santifica. Y eso aparece en el Levítico cuando el sacerdote santificaba los utensilios, el pueblo y todas las cosas. Entonces la santidad que nosotros alcanzamos es ciertamente por el Espíritu, pero la sangre de Cristo es la que nos limpia. Amén. Amén. Entonces no es llegar y decir es que el Espíritu Santo hace esto, porque son una Trinidad. Amén. Y los tres trabajan en conjunto. Amén. Pero eso quería aclararlo un poco como para que quedara más claro, porque el Señor hacía unos días atrás me lo ministraba. Amén. Entonces, en relación a esto es que quería, como para introducir en el tema, poder abordar el tema del bautismo. Amén. Porque el bautismo en el Espíritu ciertamente es una etapa muy importante en la vida del cristiano. Es trascendental. En realidad todas las etapas son importantes, pero el bautismo en el Espíritu siempre se ha tratado como algo emocional. Siempre se ha tratado como algo místico, algo que, como podríamos decirlo, algo farandulero. Amén. Y yo recordaba esto porque resulta que en una iglesia donde yo estaba, me acuerdo que cada vez que predicaban del Espíritu Santo hablaban del bautismo y hablaban de la llenura. Entonces, a veces uno se empieza a confundir, porque ciertamente el bautismo en el Espíritu Santo es la primera llenura, pero después uno tiene que seguirse llenando. Pero eso no significa que uno tenga que seguir siendo bautizado, ¿amén? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas iglesias pasa que la gente pasa cada rato a bautizarse en el Espíritu. Y no es así. Amén. Entonces yo siempre veía eso y lo encontraba como extraño y decía, pero si ya me bauticé en el Espíritu, ¿por qué tendría que bautizarme de nuevo? Tengo que ser llena del Espíritu. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Entiendes? Eso es una sola vez, un solo bautismo. Amén. Entonces a veces uno por ignorancia pasa una vez, otra vez. Entonces al final es como un juego. Es como la salvación. O sea, ¿cuántas veces la gente hace
confesión de fe? Cuando si usted la hace una vez y confiesa que Cristo y lo cree en su corazón, usted es salvo. Es algo simple, no es algo que requiera, no sé, un gran show, ¿me entiende? No es algo así como tan emocional como se ha visto siempre. Amén. Es de fe, porque es espiritual. Amén. O sea, cuando somos bautizados en el Espíritu, o sea, usted no está viendo hoy el poder cómo va cayendo, o sea, algo que usted lo cree en el Espíritu. Y lo único que puede sentir eso es la persona que lo recibe. Amén. Entonces, siempre se prestan esas cosas como para un show, porque a la gente le gusta ver espectáculos. Y al Espíritu Santo se le ha metido en eso, en los espectáculos de todas esas cosas, cuando el Espíritu Santo es simple. Amén. Es profundo, pero es simple. ¿Me entiende? Y todas las cosas usted las cree. Como se nos decía, bueno, si usted es lleno del Espíritu, haga las cosas que tiene que hacer. Amén. Sirva al Señor. Amén. Aleluya, hermano. Gracias. Gracias, Señor. Y yo quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas 24. Amén. Lucas 24. Del versículo 45 vamos a leer hasta el 49. Amén. Antes de leerlo, quisiera aclarar que hablar del bautismo, en el fondo quiero tratar de abordar el tema con dos grandes tópicos. Una cosa es decir lo que es el bautismo y otra cosa es la evidencia del bautismo, que son las dos grandes cosas que abarcan este tema. Amén. Entonces, primero vamos a entender qué es lo que es el bautismo. Amén. ¿Por qué tenemos que ser bautizados? ¿Qué significa que usted sea bautizado en el Espíritu? ¿Qué nos implica ser bautizado en el Espíritu? Amén. Que veíamos que es más que una emoción. Amén. Y aquí en el libro de Lucas, verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento. Amén. Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Entonces, aquí esto es importante, esta palabra es muy clave para poder comprender lo que es el bautismo, porque habla de una investidura. Amén. Amén. Habla de una investidura. ¿Y qué es una investidura? ¿Qué pasa cuando uno inviste a alguien? Disculpen la palabra. ¿Ah? Le pone una vestidura. Amén. Entonces la palabra en el griego, esta palabra de investidura significa en el sentido de hundir en un vestido. Amén. Hundir en un vestido. Y nosotros sabemos que el bautismo, la palabra bautismo es sumergir. Entonces aquí estamos hundiendo en un vestido. O sea, el Señor está poniendo a la persona en una vestidura. Amén. Dice investir con ropa, revestir. Amén. Entonces aquí Jesús les dice: seréis investidos con poder de lo alto, del reino de los cielos, ¿cierto? Porque es un reino que está en las alturas. Amén. Sobrenatural. Amén. Seréis investidos. Entonces el bautismo en el Espíritu, hermano, es una investidura que el Señor pone en nosotros. Amén. Entonces, más que la emoción, amén, es más que este show que todos hacen, amén, sino es una investidura de poder. Y por eso después Jesús le dice en los Hechos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Amén. Entonces el bautismo en el Espíritu es una investidura, es un vestido que el Señor le pone de poder. Amén. ¿Y por qué el Señor hace esto? Amén. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque nosotros pasamos de un reino de las tinieblas a un reino de la luz. Amén.
y la vestimenta de la persona lo diferencia. Amén. El vestido de una persona lo identificaba. Amén. Entonces nosotros necesitamos ser distintos al mundo. Amén. Amén. Porque el primer bautismo que nosotros vivimos, el bautismo en agua. Que el bautismo en agua no es solamente que es cuando uno acepta a Cristo, ¿cierto? Y los pecados son perdonados. Amén. Y uno pasa de muerte a vida. Amén. Y eso es el nuevo nacimiento que se llama. Nacido del Espíritu. Amén. Amén. Y en el libro de Romanos 6:3, leamos Romanos 6:3, porque igual quiero mencionar el bautismo en agua para que podamos comprender más en profundidad el bautismo en el Espíritu. Amén. En Romanos 6:3 dice, el 6:4, disculpe. No, el 6:3, leamos del 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo en agua es el nuevo nacimiento. Porque cuando uno recibe a Cristo, y ahí coincide con lo que Jesús le dice a Nicodemo, que necesitamos ser nacidos del Espíritu, engendrados del Padre. Amén. Para estar en el reino. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Y aquí dice, andemos en una vida nueva. Amén. La vida de la luz, como hijos de luz. Amén. Entonces, eso hace el bautismo en agua. Pero una vez que nosotros nacemos de nuevo, tenemos que pertenecer al reino. Y el reino tiene un poder, ¿cierto? Como mencionábamos. Tiene un gobierno. Hay una jerarquía en el reino. Hay una justicia en el reino. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser revestidos del poder. Y ahí viene el bautismo en el Espíritu. Amén. Ahí viene el bautismo en el Espíritu, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos sin ropa. Si Dios nos saca las vestiduras viles, amén, nos quedamos desnudos. Amén. Y no podemos andar desnudos. Amén. Entonces el Señor dice, bueno, les voy a poner una vestidura de poder para que estén en mi reino. Una vestidura especial. Amén. Aleluya, hermano. Gracias, Señor. Y esta vestidura nosotros podemos comprenderla en el Pentateuco, cuando Dios vestía a los sacerdotes. Porque esta vestidura es una vestidura sacerdotal. Amén. Entonces nosotros vemos que en la ley de Moisés, ¿cierto?, se investía a todos los levitas, ¿cierto?, como sacerdotes, porque fueron apartados para eso. Amén. Entonces ellos se dedicaron a eso toda su vida y desde lejos se notaba quién eran levitas por las vestiduras que tenían. Y si usted se fija, cada sacerdote tenía una vestidura particular. Amén. El sumo sacerdote tenía una vestidura especial y la vestidura le daba la autoridad. Amén, porque con esa vestidura se reconocía autoridad en él y se sabía que era él el que hacía el sacrificio. Amén, amén. Entonces las vestiduras representan el poder y la autoridad en nosotros. Amén. Y por eso yo creo que muchos de ustedes, y bueno, yo en particular igual, he tenido visiones donde el Señor me ha puesto vestidura. Y todos nosotros hemos tenido visiones donde el Señor nos pone vestimenta y cada cierto tiempo nos cambia las vestimentas porque nos promociona. ¿Me entienden? Porque la vestimenta a uno le va dando autoridad. Y esa autoridad, el gobierno. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y esto quiero corroborarlo también con Romanos 6:22. En el mismo capítulo 6 de Romanos dice, el verso 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios. Amén. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí está hablando de que somos hechos siervos de Dios. Y como siervos de Dios tenemos una vestidura de servicio. Amén. Para servir. Porque antes, hermano, déjeme decirle que nosotros éramos esclavos del pecado. Y aquí es donde entra mucho en juego la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo pagó el precio para nosotros ser rescatados de esa esclavitud y ser siervos del Señor. Amén. Amén. Y este servicio
la investidura que el Señor nos pone. Amén. Para servir en su reino. Amén. Gracias, Señor. Y todos tenemos esta vestidura. Todos los que han sido bautizados en el Espíritu tienen esta vestidura. Amén. Y hay una jerarquía. Y yo recordaba y comprendía en realidad cuando Jesús hablaba las parábolas. Porque fíjese que en las parábolas siempre se habla de cargos, los jueces, los señores, los amos, los mayordomos, los siervos, los jornaleros. Y el cargo más bajo en el reino es el jornalero. El jornalero es el que menos gana. Entonces, podríamos decir que la vestidura inicial que uno puede tener es de jornal. Y el jornal cumple su jornada de trabajo nomás. Amén. Entonces, cuando uno llega al reino, uno no se dedica al tiro a la obra. Amén. Uno cumple una pequeña jornada, de acuerdo a la capacidad que le ha sido depositada. Amén. Entonces, una persona que recién llega al reino no se le puede pedir que se ponga al tiro a predicar o que oficie, haga cosas que tienen que hacerse con más autoridad. Amén. Entonces, hay que tener ese discernimiento. Amén. Porque no se puede también enviar a una persona que recién llega al reino a echar fuera un demonio que tiene una autoridad mayor, porque el demonio se va a ir en contra de él. Amén. Porque echar fuera demonio es autoridad. Amén. Es una guerra de autoridad. Confrontar autoridades. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, es importante conocer esto. Es importante conocer el reino de Dios y esta investidura de poder que el Señor nos da. Amén. Entonces nosotros pasamos a ser siervos de Dios, siervos de un reino. Amén. Y eso hace el bautismo en el Espíritu. A usted lo promueve como siervo del Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, en Hechos dice, recibiréis poder. Amén. Y vamos a Hechos capítulo 1, del verso 7. Del verso 7. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces aquí se complementa con esta palabra que el Señor Jesucristo dio a los discípulos. Amén. Y el poder no es más que se define como la fuerza o la capacidad que uno tiene. Amén. El poder es el dominio, el gobierno que uno tiene. Entonces el Señor, con esta investidura de poder, nos entrega un cierto dominio. Amén. Un cierto dominio, una cierta fuerza, una cierta inicial, ¿cierto? Para poder trabajar en el reino de Dios, como el jornalero. Y ahí, a medida que pasa el tiempo, el Señor nos va promoviendo en base a la fidelidad. Fíjese que en las parábolas siempre aparece que el Señor premia en base a la fidelidad. ¿Me entiende? Entonces, en base a nuestra fidelidad, el Señor nos va promoviendo y nos va dando otra autoridad. Amén. Pero en sí el poder es el mismo. Lo que va cambiando es la autoridad que uno tiene. Amén. Y esa autoridad también le da un poder mayor, una porción mayor de poder. Amén. De llenura. Amén. Y ahí está lo importante de la llenura, de estar lleno siempre del Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, así como en el Levítico se vistió Aarón, ¿cierto?, de un sacerdocio levítico, así nosotros somos revestidos. Amén. Y el sacerdocio levítico en realidad era el poder que tenían los sacerdotes para administrar el tabernáculo. Amén. Todo lo que ellos hacían. Y fíjese que en el Levítico sale que se encargaban incluso de sanar los enfermos. Estaban encargados de recibir las ofrendas, algunos de trasladarle el tabernáculo. Habían una diversidad de funciones, diversidad de dones que habían. Amén. Pero el poder, el gobierno era uno solo. Amén. Entonces, sacerdote en el fondo significa el que oficia. Amén. Es un ministro. De ahí viene que somos ministros de Dios. Es sinónimo de sacerdocio. Amén. De príncipes. Amén. Los principados, porque Jesús dice que Él es príncipe de todo, el Señor de señores. Amén. Entonces nosotros igual tenemos ciertos cargos, pero hay uno que es superior a nosotros. Amén. Que es Jesucristo. Amén. Y el sacerdocio, la palabra sacerdote viene de una palabra original que significa vestirse, ataviarse y ejercer
un ministerio, consagrarse. Entonces la iglesia se está ataviando del sacerdocio que le corresponde. Amén. Porque si nosotros pensamos, hermano, cuando Dios creó a Adán, Dios le dijo, enseñoréate de las cosas, gobiérnalas. Entonces, todo esto es un plan eterno del Señor desde el principio. Ahora, como Adán pecó, fue expulsado del huerto. Entonces dejó de ser el siervo de Dios. Amén. Entonces, con el sacrificio de Cristo, que es el nuevo Adán, nosotros recuperamos lo original. Entonces volvemos, podríamos decir, al huerto del Señor, ¿cierto? Donde estaban los árboles, amén, a trabajar para el Señor, porque ese era el diseño original que había. Amén. Cuando Dios creó a Adán, le dijo, bueno, tú ponele el nombre a los peces, le dio potestad, le dio autoridad y le dijo, enseñoréate de esto, pero tienes que ser obediente. Y su error fue desobedecer. Y por eso fue expulsado del reino, de ese reino. Y muchas veces en las parábolas aparece que los siervos por desobedientes también eran expulsados. Entonces tenemos que tener cuidado, no podemos desobedecer la palabra del Señor, porque también podemos ser desechados. Amén. Dependiendo del nivel que tengamos. Llega un momento en nuestra vida en que no podemos volver atrás. Amén. Cuando un siervo del Señor lleva años pastoreando una iglesia, o sea, no puede retroceder, porque su vuelta atrás significa el infierno. Amén, porque la autoridad que tiene es mayor. Amén, entonces tenemos que tener cuidado y cuidar esta vestidura que el Señor nos ha puesto. Amén, y por eso es importante la llenura del Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Entonces, con el Señor Jesucristo se restauraron todas las cosas. Entonces, este diseño que nosotros tenemos es lo original que había, que venía de Adán. Amén. Para que gobernara. Ahora, es interesante esto porque si bien Dios instauró un sacerdocio levítico, ¿cómo nosotros llegamos a ser sacerdotes? ¿Cómo cree usted que nosotros llegamos a tener esta investidura? Porque nosotros vemos que la salvación era para el pueblo de Israel. Nosotros éramos gentiles, ¿cierto? Éramos el olivo silvestre. Amén. Pero Dios tuvo que injertarnos, tuvo que hacer algo sobrenatural para poder ser partícipe de la salvación. ¿Qué pasa con el sacerdocio? Nosotros sabemos que solo los levitas eran sacerdotes, porque les correspondía, perdón, les correspondía porque eran una tribu apartada para eso. O sea, ni un judío, nadie podía ser sacerdote, sino solamente ellos. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser sacerdotes? ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay una ley mosaica que gobernaba Israel. La ley mosaica decía que solo los levitas eran sacerdotes, pero nosotros estamos bajo una ley mayor, porque así tienen que hacer las cosas. Amén. Dios tiene que proveerse. Amén. Entonces hay una ley mayor que permite que usted y yo seamos sacerdotes en el reino, que nos habilita, no siendo el pueblo de Israel, ser sacerdotes. Amén. Y eso quiero comentar hoy día acerca de este sacerdocio que es eterno, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. Y vamos a irnos al libro de los Hebreos. Amén. Porque ahí explica este sacerdocio que es muy importante, porque este es el sacerdocio que a nosotros nos hace ser sacerdotes del Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer en el Hebreo capítulo 4. Bueno, Hebreo tiene varios capítulos donde habla acerca del sacerdocio. Si quiere usted los puede escudriñar en profundidad, ahora que tiene más tiempo. Amén. Vamos a leer del 14 al 16, del 14 en adelante. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad.
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto para sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Para siempre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces aquí el Señor está hablando de este Melquisedec que aparece en el libro de Génesis. ¿Cierto? Melquisedec significa rey de justicia. Amén. Y dice Melquisedec, rey de Salem. Amén. Sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Entonces este sacerdote dice que es un sacerdocio eterno, es para siempre. Amén. Entonces esto no está hablando de una ley superior. Amén. De una ley superior. No está hablando de Aarón, porque Aarón correspondía a la tribu de Leví. Y ahí nosotros no teníamos parte en eso. Amén. Entonces, este sacerdote, ¿cierto? Como sumo sacerdote, y nosotros podemos seguir leyendo en el capítulo 5, del 1 al 10. En el 7. En el 7, disculpe. Es que lo había anotado. Del 1 al 3. Disculpe. En el 7, del 1 al 3, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces este sacerdote no tiene principio ni fin, es el alfa y la omega. Amén. El que ha estado desde la eternidad. Amén. El verbo. Amén. Este sacerdote es Jesucristo. Amén. Y este sacerdote fue el que recibió a Abraham cuando venía de la guerra, en donde Abraham ofreció diezmo. Y fue el primer hombre que ofreció diezmo fue Abraham. Amén. Entonces el diezmo va más allá de la ley mosaica. Es algo eterno. Entonces nosotros podemos decir, y muchas teologías se han levantado para decir que el diezmo no es válido, que es parte de la ley mosaica, y no, porque el diezmo, este hombre Abraham diezmó un sacerdote eterno. Amén. Entonces nosotros no podemos dejar de diezmar al Señor. Amén. Amén. Entonces no podemos anular esta obediencia. Amén. Amén. Entonces Abraham ofreció sus diezmos, y cuando después se encuentra con el rey de Sodoma, el rey de Somorra le ofrece sus bienes. Y Abraham le dice, no, sabes que yo ya alcé mis manos al Dios Altísimo. Amén. Al Dios eterno. Amén. Y déjeme decirle esto, hermano, que cuando usted levanta sus manos a Dios, no solamente usted se rinde a Dios. Levantar las manos a Dios significa entregarle el poder a Dios, porque el poder se ve en las manos. Entonces cuando usted alza sus manos a Dios, usted le está entregando el poder al Señor de su vida, el dominio. Entonces Abraham le dice a ese rey, no, yo ya me presenté ante el Dios Altísimo. Y Melquisedec lo recibió con pan y vino. Amén. El pan y vino que más tarde sería en la cena del Señor, ¿cierto? La sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloriosa es tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas estas cosas. Solo por tu misericordia. Amén. Y en el mismo capítulo 7, del verso 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Amén. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley.
¿Me entiende? Entonces, aquí al cambiarse el sacerdote, se cambió la ley a una ley superior. Y ahí entramos nosotros, hermano, alégrese. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Se cambió la ley a una ley superior. Amén. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Y esto es muy importante, porque el sacerdocio levítico era con descendencia. Amén. Y el sacerdocio de Melquisedec no es con descendencia. Entonces ahí entramos todos nosotros. Amén. Amén. Aunque también se aplica a la descendencia, porque sus hijos, usted estando en el reino, también heredan esto, heredan estas promesas también. Amén. Pero ya no es solamente la descendencia, sino que es para todos. Como dice el libro de Joel, sobre toda carne se derramará el Espíritu. Amén. Y ahí estamos nosotros. Aleluya. Dice, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Y dice, queda pues abrogado, dice, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Amén. Amén, hermano. Dice, queda abrogado el mandamiento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya no solamente va a ser Leví, se tuvo que abrogar ese mandamiento. Amén. Sino que hay una ley superior. Y ahí estamos nosotros. Se tuvo que abrogar ese mandamiento para que usted fuera sacerdote, para que usted fuera bautizado en el Espíritu. Amén. Y esto es muy importante lo que dice el libro de los Hebreos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Leamos hasta el 28. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, un pacto superior, un pacto mayor. Amén. Aleluya. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Amén. Porque morían. En cambio, este sacerdote es eterno, no muere, es uno solo. Amén. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Tú intercedes por nosotros. Aleluya. El Señor intercedió para que usted hoy día estuviera aquí, hermano. Aleluya. No le da la gloria al Señor. Gloria al Señor. Para siempre tú vives, Señor. Gracias, Jesucristo, porque te debemos la vida. Gracias. Gracias, no nos cansamos de darte gracias, Señor, por todos los beneficios que tú nos has dado, Señor. No siendo pueblo, no siendo nada, Señor, nos diste un nombre. Y no solo te bastó con eso, darnos la salvación, sino darnos un nombre, una vestidura, Señor. Esto es tremendo, hermano, es glorioso, hermano. Esto es glorioso porque el Señor no solo se conformó con salvarnos, sino nos dio un nombre, una vestidura, hermano, una vestidura santa para servir a un sacerdote eterno, hermano. Esto es eterno del Señor. Aleluya. Es glorioso, hermano. Es glorioso esto, hermano. No me canso de dar la gloria a Dios. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos diste un nombre y nos ataviaste. Y más encima vamos a ver al Padre cara a cara. Hermano, una fiesta nos espera en el cielo. Aleluya. No solamente eso, Señor. Gracias, Señor. Es tremendo, hermano. Es tremendo y por eso debemos cuidar esta salvación. Por eso Pablo decía, no podemos perder esta salvación tan grande, hermano, porque no es poco lo que el Señor nos ha entregado. Se da cuenta que esto vale mucho más que un trabajo, vale mucho más que una familia, vale mucho más que un auto. Esto no se compara, hermano, no tiene comparación. Dice la palabra que la sabiduría no se compara a las piedras preciosas, no se puede igualar, hermano, esto que el Señor nos ha entregado. No tiene precio, no puede usted comparar lo
hermano, porque esto es inimaginable, hermano. No lo podemos ni siquiera entender, hermano. Solo el Espíritu Santo nos revela esto glorioso, solo su Espíritu. Y en este tiempo el Espíritu Santo nos quiere revelar el reino, hermano. ¿Para qué somos útiles? Usted tiene una vestidura, somos siervos del mismo Dios, servimos a este Rey, al Rey de Salem, a Jesucristo, al Señor de señores, al Rey de reyes, hermano. Y por eso es importante el bautismo en el Espíritu, hermano. Ve que es más que una emoción del momento. Esto es mucho más importante, hermano. Aleluya, hermano. No podemos perder esta salvación. No podemos cambiar esto, hermano, por la plata, hermano, que es vil y que va a perecer. Amén. Incluso nuestra familia se va a acabar, hermano. Jesús le dijo al joven, deja que los muertos entierren a los muertos. Amén. Deja que los muertos, hermano, no te compliques la vida. Sirve al Señor, sirvamos al Señor. Amén. Gracias, Señor. Y por eso estamos aquí y el Señor se ha apiadado de nosotros, hermano. Amén. Gracias. Solo por su gracia y misericordia. Gracias. Gracias, Jesucristo. Somos deudores de ti, Señor. Aleluya, Señor. Entonces el Señor nos hizo administradores de su reino. Amén. Y dice en Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, hermano, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Los bienes, hermano. Por eso en la parábola de los talentos dice el Señor entregó sus bienes, hermano. Aquí están los bienes, hermano. Los bienes del reino que el Señor Jesucristo puso a disposición de la iglesia. Amén. Para administrar. Amén. Según la capacidad el Señor da. Amén. No es poco lo que el Señor nos ha dado, hermano. Amén. Somos administradores y esto habla del gobierno del reino. Amén. Esto habla del gobierno del reino. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. No he terminado aún porque queda más todavía. Amén. Gracias, Señor. Eso era respecto al bautismo, hermano. Y quiero mencionarle porque quiero que vayamos a Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro 2, verso 4. Porque no solamente el bautismo en el Espíritu implica una investidura, involucra algo muy importante, hermano, que es necesario que la iglesia comprenda en estos tiempos. Amén. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, acercando a Él una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, amén, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Y dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues la que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amén. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, aleluya, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, amén, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Aleluya, Señor. Y aquí está hablando del sacerdocio, hermano, del sacerdocio, del real sacerdocio. Y quiero mencionar esto, hermano, porque aquí hay algo que el Señor me ministró y que caló muy profundo en mi espíritu, porque
había una falsa doctrina en mi vida y sé que la apostasía ha estado predicando esto acerca del real sacerdocio. Y muchas veces se ha hablado de que existen dos unciones, la unción de rey y la unción de sacerdote. Y muchas veces se profetizó a algunas personas diciéndole, tú tienes unción de rey, tú tienes unción de sacerdote. Pero no es así, hermano. Todos somos sacerdotes del Señor. Somos un sacerdote de un reino. Y por eso dice real sacerdocio. No existen dos unciones, existe un solo poder. No tiene nada que ver con la doble unción, porque la doble unción es una doble porción del Espíritu. Amén. No tiene que ver con que yo soy rey y tengo una unción. Amén. Entonces siempre se profetizaba eso. Y yo por mucho tiempo creía eso, hermano. Y tenía visiones donde me veía con vestidura sacerdotal y decía, pero si yo no estoy para servir en la iglesia. Imagínense, mire el pensamiento equivocado, arrogante. Porque mucha gente decía, ay, tú eres rey, vas a ir a los gobiernos. No, hermano. Si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo es para pertenecer al reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, no hay reyes y sacerdotes. Somos todos sacerdotes de un rey. El único rey que hay es Jesucristo. Amén. Y el sacerdocio nos da autoridad y poder. Amén. Aleluya. Y eso el Señor me ministraba muy fuerte porque es una falsa doctrina que por mucho tiempo se enseñó. Amén. Y la apostasía en su arrogancia dice eso. Amén. Y dice, no, es que yo soy rey. ¿Rey de quién, hermano? Amén. Amén. Entonces nosotros somos todos sacerdotes, hermano. Todos somos sacerdotes de un reino. Por eso dice real sacerdocio y linaje escogido. Amén. Aleluya. Y quería aclarar eso porque era importante, porque el Señor me lo aclaró a mí primero. Amén. Y ha sido de bendición para mi vida porque ahora puedo comprender que el Señor me va a usar en la iglesia y no afuera. Amén. Y aunque uno tenga un cargo quizás público, pero uno aún así sirve a Dios. No sirve a los hombres. Amén. Entonces la apostasía predica de que usted tiene una unción para servir a los hombres. Amén. Y eso es un error. Nosotros somos de un reino que es sobrenatural, que no está en esta tierra. Amén. Que está en los cielos. Amén. Y a ese Dios servimos. Que el Señor nos honre con un cargo público, eso es otra cosa. Pero aún así nosotros serviremos a Dios. Amén. Como lo hizo Daniel, como lo hizo José, que ellos fueron hombres con grandes títulos, quizás de hombre, pero ellos nunca se olvidaron al Dios al que servían. Amén. Y por eso el Señor también los levantó. Amén. Entonces, si el Señor nos honra con un cargo en alguna parte, nunca nos olvidemos que nosotros servimos a Dios. Y que quizás Dios nos dio eso. Todo el Señor lo da. Amén. Pero no es para servir a los hombres, sino para servir a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces no podemos hablar de una doble unción. O sea, podemos hablar de una doble unción, pero de una doble porción, no de una unción de rey y sacerdote. Amén. No son distintas, es una sola la unción. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Todos somos sacerdotes de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, aquí quiero unir el tema de cómo se manifiesta la llenura del Espíritu, porque si bien es un acontecimiento que ocurre en nuestra vida, cuando vino Pentecostés, y vamos a ir a Hechos capítulo 2, amén, amén, a Hechos capítulo 2, porque ahí ocurrió la venida del Espíritu, amén, y hay un suceso importante que ocurrió ahí. Que es importante considerar, porque esto también es algo que el Señor nos ha entregado. Amén. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Amén. Las lenguas de fuego, hermano, la mejor forma de expandir un fuego en un incendio es con el viento. Entonces, por eso Jesús dice que los nacidos del Espíritu son como el viento. Expanden el fuego. Y saltan las lenguas porque las plantaciones forestales hacen cortafuego para que el fuego no se expanda. Entonces, la única forma de que el fuego salte a otro lado es a través de una lengua. Le llaman lenguas de fuego. ¿Y cómo salta? Con el viento.
Amén. Y así son los nacidos del Espíritu. Amén. Y por eso el Evangelio se ha expandido a todas las naciones. Amén. Porque estas lenguas saltan, ¿cierto? Porque es un viento. Amén. Un viento recio, fuerte. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y dice que estas lenguas, que eran como de fuego, se asentaron sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El Espíritu le daba que hablasen. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y esto es importante porque dice, todas las naciones. Amén. Vieron este suceso. O sea, no fue cualquier acontecimiento. Amén. Todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces empezaron a hablar distintos idiomas. Amén. 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 Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿cierto? Porque eso es el Espíritu, testifica de Dios. Entonces cuando uno está lleno del Espíritu, habla las maravillas de Dios. Aleluya, amén. Y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amén. Y yo quiero llevarlo a un acontecimiento. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ciertamente la llenura del Espíritu, cuando la primera llenura, que el bautismo, se manifiesta con el hablar en lenguas. Amén. Amén. Entonces la gente recibe el don del Espíritu, ya tiene que hablar. Incluso en algunas partes la obligan a la gente a hablar en lengua. Amén. Así como para que el show sea completo. Amén. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es más profundo que eso, hermano. Y yo lo quiero llevar a un acontecimiento que el Señor hace mucho tiempo me ministraba acerca de esto, en el Génesis. Leamos Génesis 11. ¿Por qué ocurrió esto, hermano? ¿Por qué ellos hablaron las lenguas? Entonces aquí hay hartas cosas que son muy interesantes que a mí me han dejado para adentro, como decimos un buen chileno. Aquí hay un acontecimiento importante, la Torre de Babel. Aquí se formó Babilonia, los gobiernos de la tierra. Amén. Amén. Y mire lo que dice, leamos del verso 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, no solamente hablaban el mismo idioma, sino que hablaban lo mismo. Amén. Las mismas palabras. Amén. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Mire lo que ocurre aquí. Ellos desecharon la piedra, porque les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Deberían de haber construido con piedra. ¿Y qué es lo que decía Pedro, el apóstol Pedro? La piedra que desecharon los edificadores. Entonces, aquí estamos viendo el origen de cómo desecharon la piedra. Porque dice que pusieron ladrillos. Y fíjese, hermano, que todas las construcciones de los mayas, los aztecas, todo, son hechas como de un ladrillo. Amén. No son hechas de piedra. Ellos fueron los que desecharon la piedra. La piedra que desecharon los edificadores. Aquí estos hombres estaban edificando. Amén. Y desecharon la piedra. Dice, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Imagínense lo que dice, hermano. Quiero detenerme en este punto. Edifiquémonos una torre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si Dios no edifica la casa,
en vano trabaja el que la edifica. Y sabe, hermano, que muchas veces nosotros edificamos nuestra vida, tomamos nuestras propias decisiones según nuestros pensamientos, según lo que nuestro corazón quiere. Eso edificar, eso usted está edificando su vida. Pero ¿qué dice la palabra? Que si Dios no edifica la casa, en vano trabaja. Y por eso que después vienen los vientos fuertes y nos destruyen la construcción. Porque esa construcción a Dios no le sirve. Amén. La construcción que a Dios le sirve es la construcción que hace Él. Amén. Y eso es la obediencia. El preguntarle la voluntad a Dios, en no dejarnos por nuestras propias decisiones, ni por nuestras propias concupiscencias, sino hacer lo que el Señor quiere que hagamos, aunque nos duela, aunque no nos guste. Amén. Porque eso indica que el Señor está edificando. Amén. Y es importante que el Señor edifique, porque si nosotros edificamos, va a pasar lo que le pasó a estos hombres. Amén. Y mire, dice, y hagámonos un nombre. Hay un solo nombre dado a los hombres. Jesucristo, hombre. Nadie puede hacerse un nombre, hermano. Hay de los que se hacen un nombre, porque solo hay un solo nombre. Y esto tiene que ver con los títulos. Hay pastores que se hacen ellos pastores, hermano. Hay que tener cuidado con los ministerios. Si el Señor no le concede, hermano, no hacerlo. Amén. No nos hagamos un nombre. No nos pongamos en un lugar que no nos corresponde. Amén. Porque aquí la palabra dice que estos hombres quisieron hacerse un nombre. Amén. Y el nombre representa la autoridad. Amén. Por eso Dios siempre decía que te pongo nombre. Y el Señor nos puso un nombre a nosotros. Amén. Amén. El Señor nos puso un nombre. No nosotros a nosotros mismos. Yo no me pongo mi nombre. Y por eso que el pueblo de Israel, los padres escogían el nombre. Los hijos, nadie, y no lo hacían porque a ellos les gustaba, lo hacían porque el nombre significaba mucho para la persona. Significaba lo que la persona iba a hacer. Y el Señor nos pone un nombre en base a lo que nosotros somos para Él. Amén. Entonces estos hombres se hicieron un nombre. Amén. Dice, por si fuere, mire lo que pensaron ellos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Mire lo que estaban pensando ellos. Amén. Tener un nombre para reconocerse entre ellos. Amén. De toda la tierra, dice. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua, un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces al final el Señor dijo, bueno, no puedo destruir lo que ellos están construyendo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y nosotros sabemos que si hay una barrera entre los países es el lenguaje, el idioma. Porque es más que hablar, porque la lengua en un país representa la cultura, la idiosincrasia, todas las características del país. Porque nosotros, por ejemplo, hablamos ya el español, pero por ejemplo los colombianos también hablan español, pero tienen su propio lenguaje, aún hablando el mismo idioma. Amén. Que los caracteriza, tienen su propio modismo. Amén. Entonces hay palabras que si nosotros las usamos allá, que las usamos acá, tienen otro sentido. Amén. Entonces esto es importante, hermano. Amén. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Y qué pasó en Hechos? En Hechos también, en ese acontecimiento estaban todas las naciones. Amén. Porque aquí cuando el Señor dice para que ninguno entienda, esa palabra en el hebreo significa oír inteligentemente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque el Señor, ¿qué fue lo que les quitó a ellos? El oír inteligentemente. El oír el Espíritu, el oír a Dios. Amén. Entonces en Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Unió. Amén. Unió todo. Y dice que todos hablaban lo que el Espíritu quería, les daba que hablase. Y aún hablando lenguas distintas se entendían. Amén. Y eso habla de la unión de la iglesia. Porque el Espíritu Santo, porque aquí estos hombres estaban unidos haciendo eso. Y el Señor los esparció. Porque si seguían siendo unidos, quizás ¿qué iban a hacer? Amén.
La unidad hace la fuerza, dice un dicho. Amén. Y el diablo sabe también que si la iglesia está unida, ¿qué va a pasar con la iglesia? Por eso es que el primer ataque es la desunión. Amén. Es que no nos entendamos entre nosotros. Pero ¿qué hace el Espíritu? Hace que nosotros nos entendamos. Porque estos hombres dejaron de entenderse entre ellos. Entonces estaba el de al lado y hablaba otra lengua, pero que no te entiendo. ¿Ya? Y se separaron. Porque si yo no entiendo a mi hermano, ¿qué pasa con eso? Al final no puedo tener una relación con el hermano, no puedo querer, no puedo ayudarlo, nada, si no lo entiendo. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? ¿Qué hace el bautismo en el Espíritu? Nos da ese entendimiento y nos da un nuevo idioma, hermano. El idioma del reino. Un idioma, un lenguaje que se habla solo por el Espíritu. Amén. Por eso dice que en Pentecostés hablaban lo que el Espíritu les decía que hablasen. Amén. Y hablaban las maravillas de Dios. Y quizás hablaban todos los idiomas, pero estaban en un mismo espíritu. Amén. Entonces estos hombres, amén, y hasta el día de hoy, hermano, y el Señor me ministraba que por eso que hoy día ellos quieren volver a unirse. Por eso está todo este tema de la globalización. Porque fue tanta la separación, ¿cierto?, que cada pueblo empezó a construir su cultura, su historia, tenía sus creencias, sus dioses, y ahora quieren unir todo. Y ahí viene el tema del anticristo. Ahora quieren tener un solo Dios para ellos, una sola moneda, un solo, y de hecho están diciendo que más adelante van a aceptar solo el inglés, porque ya quieren unificar todas las cosas, porque viene esto de Babilonia. Amén. Y el hombre quiere volver a eso, porque sabe que si está unido, se va a hacer poderoso. Amén. Entonces, esto de Pentecostés es importante para la iglesia, fue importante. Amén. Porque el Señor abrió los oídos espirituales para oír inteligentemente, oír lo del Espíritu. Porque cuando uno está en el mundo no oye al Espíritu. Amén. Más en el reino de los cielos nosotros tenemos nuestro idioma, tenemos nuestro propio gobierno. Amén. Nuestros propios cargos, todo es apartado. Amén. No es distinto. Y por eso es que el Señor dice que nosotros no podemos claudicar entre dos dioses, no podemos servir a dos señores, porque o estamos en el reino o no estamos. Si usted está en el reino, no está en el mundo, está en el reino. Amén. Porque en el reino se hacen esas cosas. Amén. Entonces, eso es lo que el mundo está haciendo. El mundo busca la unidad. Y por eso es que están creando todo este sistema de la globalización. Amén. Y así lo han ido gestando. Porque desde el momento en que ocurrió esto, ellos empezaron a gestar de nuevo esto. Y por eso vienen los dioses. Y al final ellos igual después tenían los mismos dioses. Amén. Y empezó todo el tema de la educación, a educar a la gente. ¿Para qué? Para tener esta unidad. Amén. Y después van a marcar a toda la gente. Y ahí viene el sello de la bestia. Amén. Entonces, el que no esté en el sistema va a morir. Amén. Mas el Señor también a nosotros nos marca. Con su espíritu. Con la sangre de Cristo. Amén. Que somos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos gloria, Señor. Y esto quería compartir hoy día de parte del Señor a la iglesia, porque el Señor quiere que comprendamos estos misterios. Es importante, hermano, porque un pueblo ignorante perece. Amén. Más un pueblo con entendimiento. Dice el libro de Proverbios, mejor un hombre entendido que un hombre poderoso. Mejor un hombre con un conocimiento. Y eso es lo que el Señor quiere entregar en este tiempo a la iglesia. Su conocimiento que viene del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu de Dios en este tiempo quiere dar a entender estos misterios. Amén. A la iglesia, a nosotros, a estos pequeñitos. Amén. Gracias, Señor. Gracias damos por tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra. Y sabe, hermano, yo pensaba y quizás podríamos terminar con una administración. Pero sabe, hermano, dejemos que el Espíritu haga las cosas. Y no forcemos las cosas. El Señor va a impartir de su Espíritu a quien quiera. Porque no es al que yo quiero, es al que el Espíritu dice. Amén. Entonces quizás podríamos hacer una administración del bautismo. No, hermano, dejemos que el Espíritu haga. El Espíritu bautizará a los que no han sido bautizados. Más los que tienen sus vestiduras, tenemos que santificarnos. Amén. Y ser restaurados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Oremos al Señor. Démosle la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Gracias por estas vestiduras santas que tú pusiste en nosotros, Señor. Gracias por esto que tú has depositado, Señor, porque es lo precioso de tu Espíritu, Señor. Tú has dado lo mejor a tu iglesia, Señor, que el mejor regalo que tenemos es el Espíritu Santo, Señor, el Consolador, el que nos guía a la verdad, Señor, el que nos ayuda, es nuestro ayudador en todos nuestros problemas, el que nos conduce en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos fieles, Señor, a esto que tú has depositado en nuestra vida, Señor. Porque grande responsabilidad es tener tus vestiduras, Señor. Grande responsabilidad, Señor. Más queremos ser siervos diligentes, Señor, en tu obra, Señor. Para que después tú nos digas, bien, buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, no somos nada sin ti, Señor. Gracias, Señor. Todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Nada somos, Señor, sin ti. Te alabamos, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia.